Me encanta todas esas frases de nuestra declaración bíblica. Y la última, obedeciendo a Cristo sembramos, ¿qué? ¿Cómo dice? ¿El qué? El reino de Dios. Queremos que el reino de Dios reine en nuestros corazones, familias, iglesia y en el mundo entero. Es algo muy hermoso. Bien, vamos a hablar de los miedos. La primera lectura como que ya nos da un poco la respuesta de lo que va a salir en el Evangelio. Es de Job. Job le estaba reclamando a Dios porque le estaba yendo como en feria al pobre. Y Dios le dice, Job, yo puedo hacer las cosas, yo tengo el poder de calmar las tormentas. Yo tengo el poder de detener los mares. Yo creé todo. Yo puedo hacer lo que sea. Entonces va a hablar de eso en la primera lectura a Job. Pero en el Evangelio va a estar muy interesante. Va a ser ese pasaje que todos conocemos de la tormenta calmada. ¿Se acuerdan más o menos de ese pasaje? Iba Jesús, ¿en dónde iba? ¿En un tren? ¿Con la gente? ¿No era en un tren? No, ¿era una qué? Era una barca. ¿Con quién iba él? Con los apóstoles. ¿De día o de noche? De noche, es lo peor. Cuando se desata una tormenta. Ya conocemos la historia, la vamos a escuchar. Y esa historia como que a los primeros cristianos les impactó mucho. Porque tenemos 4 evangelios y no en todos están todas las historias, pero este está en todos. Quiere decir que a ellos les impactó ese hecho, eso que Jesús hizo. Y nos hemos quedado por 2000 años pensando en el significado. Tiene mucha riqueza, mucho significado ese pasaje de la tormenta calmada. Hoy les voy a hablar de uno que quizá no hemos hablado en el pasado. ¿Qué significa esa tormenta calmada? ¿Qué es lo que para nosotros Dios nos quiere decir el día de hoy? Con nuestros miedos, con nuestras preocupaciones, con todo eso. ¿Okay? ¿Le vamos a poner atención? Primero vamos a escuchar a Job. La lectura está tomada del libro de Job, capítulo 38, versículos del 1 al 8, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Yahvé respondió a Job en medio de la tempestad y le dijo: ¿Quién encerró con doble puerta el mar cuando salía borboteando del seno materno? Cuando le puse una nube por vestido y espesos nublados por pañales, cuando le fijé sus límites y le puse puertas y cerrojos diciendo: hasta aquí no más llegarás, aquí se romperá el orgullo de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos. Ahora los invito a cantar el salmo que dice: demos gracias al Señor por sus bondades. ¿Todos? Demos gracias al Señor por sus bondades. Los que la mar surcaban con sus naves, por las olas, por las aguas inmensas negociando, el poder del Señor y sus prodigios en medio del abismo contemplaron. Demos gracias al Señor por sus bondades. Habló el Señor, y un viento huracanado las olas encrespó. Al cielo y al abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. Demos gracias al Señor por sus bondades. Clamaron al Señor en tal apuro, y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. Demos gracias al Señor por sus bondades. Y para escuchar el Santo Evangelio, de pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor hizo
prodigio, la diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. La lectura está tomada del capítulo 4, versículos del 35 al 41. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: Cállate, cálmate. El viento se apaciguó y enseguida una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden tomar asiento. ¿A ustedes les daría miedo si estuvieran en esa situación, como los apóstoles? ¿Sí les daría? ¿Poquito miedo? ¿O mucho? Imagínate la escena, en la noche oscura no se ve nada en el mar. No había lámparas en aquel entonces. Y si traían alguna vela o lámpara de aceite, con el aguacero y el vientarral se los hubiera apagado de volada, a oscuras. La barca moviéndose como hojita en el aire, el agua entrándole por todos lados. No sabes ni cómo salir de esa. Nomás ves que la barca se va hundiendo cada vez más. Mientras más agua le va entrando, no nomás el peso de la gente que va encima, sino se va hundiendo más y más agua sigue entrando porque la tormenta no se para. ¿Sí les daría miedo un poquito? ¿Y si fuera Jesús ahí? ¿Seguros? ¿Seguritos que no les daba miedo si fuera Jesús ahí? ¿Si estaba dormido? ¿Lo hubieran despertado ustedes? Ah, entonces son miedosos. Ya se descubrieron. ¿Con Jesús o no Jesús si está dormido? La iglesia desde hace 2000 años ha interpretado este texto como algo muy interesante. Una de las interpretaciones principales es la siguiente. La barca representa a la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios. Los que vamos en esa barca somos nosotros, la iglesia, la gente. La barca es la iglesia que nos lleva. Y allí debe de ir Jesús. Una iglesia sin Jesús no es iglesia. Y créanmelo, hay muchas que no tienen a Jesús. Porque se han olvidado del Maestro, se han olvidado del que las fundó. Y están muy enfocadas las gente en esa iglesia en otras cosas menos en Dios. Menos en su voluntad. Menos en tener una amistad con Cristo. Esa gente en esas iglesias se les ha dormido Jesús. Es la representación de Jesús dormido. Se les durmió Jesús. ¿Por qué se les durmió a los apóstoles? Pues porque dejaron de hablar con Él, dejaron de platicar con Él, de convivir con Él. Jesús estaba cansado y se fue a dormir. Pero si hubieran estado hablando con Él, en diálogo, preguntándole: Maestro, oye, ¿qué quiso decir aquello que explicaste ahora en la parábola de la cizaña o en la parábola de la semilla de mostaza? ¿Qué quisiste decir, Señor? Si hubieran estado atentos a Dios, no se les hubiera dormido. Jesús hubiera estado con ellos. Y si no se les hubiera dormido, muy probablemente el miedo hubiera sido mucho menos. No quiere decir que no tuvieran miedo. Si está la tormenta, como quiera van a tener miedo. Pero está Jesús allí y saben quién es Jesús. Oh, eso es clave. Tienen que saber quién es Jesús. Porque hay gente que cree en Cristo, pero no saben del poder de Cristo. Hay gente que va a la iglesia, pero no tiene idea de lo que Cristo puede hacer en sus vidas.
Estos, cuando Jesús calma la tempestad, todavía no sabían. ¿Quién es este?, preguntaron. Que hasta los mares y las tormentas le hacen caso. ¿Quién es? Pues ¿cómo quién es, ingratos? Es Dios mismo. Por eso les pusieron la lectura de Job, donde dice Dios: yo tengo el poder de calmar lo que sea. Yo lo creé, yo lo hice. Hay varios tipos de iglesias. No todas las iglesias, mis hermanos, están bien conectadas con Dios. Hay unas que están un poquito conectadas con Dios, otras un poquito más y otras bien conectadas. Hay unas que de plano nada. Pero hay iglesias. Por iglesia también vamos a hablar de la iglesia doméstica. ¿Cuál es la iglesia doméstica? El Papa Juan Pablo II hablaba de la iglesia doméstica. ¿Cuál es la iglesia doméstica? Tu casa, tu familia. Esa es la iglesia doméstica. La iglesia que debe de existir entre papá, mamá e hijos. Gente que ama a Dios, que sigue a Dios y tiene a Cristo en su casa. Esa es la iglesia doméstica. Esta iglesia doméstica es parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, de la iglesia de Cristo. Porque tienen que ir conectados. Entonces tiene que dar la iglesia en los dos lados. Y en una iglesia, mis hermanos, tú no puedes dejar que Cristo se duerma. Tú no puedes ignorar a Jesús. No puedes olvidarte de Jesús. Algo que los carmelitas hacemos siempre es estarle recordando a la gente: ¿ya hiciste tu oración? ¿Estás en contacto con Dios? ¿Cómo va? ¿Estás leyendo un libro de vida espiritual? Oye, tu práctica cristiana, ¿cómo va en tu casa? ¿Cómo te la llevas con la familia? ¿Y aquí en la iglesia estás sirviendo? ¿Estás sirviendo al cuerpo de Cristo? ¿Se fijan que siempre le estamos recordando eso? Porque es una iglesia donde no queremos que Cristo se duerma. No queremos que a nadie se quede sin Jesús, aunque esté aquí presente, porque Dios está en todos lados. Si tú no estás en contacto con Jesús, a ti se te durmió. Y cuando venga una tormenta, mi hermana, mi hermano, te vas a aterrorizar. Porque vienen tormentas en la vida. Vienen problemas en la vida. Una enfermedad, una crisis económica, un familiar que está en apuros, una pérdida del trabajo. Hay tantas cosas que pasan en la vida, mis hermanos, la lista puede seguir, que son tormentas de la vida. Pero hay mucha diferencia entre si cruzas la tormenta con un Jesús allí despierto contigo a tu lado, sosteniéndote de la mano, o con un Jesús dormido, porque te has olvidado de Dios. Yo conozco muchos católicos, imagino que en todas las iglesias cristianas se da también, que se les ha dormido Dios porque dicen: yo soy católico o yo soy cristiano. Porque cristiano puede ser católico o protestante. Cristianos somos todos los que seguimos a Cristo. Yo conozco muchos cristianos que dicen: yo creo en Dios. Sí, yo estoy bautizado. Yo hasta hice la primera comunión. Yo me casé por la iglesia, bla, bla, bla. Qué bueno, felicidades, muy bonito, muy bien. Pero, ¿tu Jesús está dormido o está despierto? Pregúntale eso a la gente y te va a decir ¿de qué estás hablando? ¿Vives todos los días de la semana con Jesús? ¿Lo buscas? De vez en cuando se te olvida algún día, pero el día siguiente lo redoblas tu unión con el Señor. ¿Vives unido, unida con Jesús? ¿Lo estás buscando? ¿Quieres hacer su voluntad? ¿Lees, meditas la palabra de Dios todos los días? Hasta les ponemos en YouTube y en redes sociales, en Instagram, donde quieran, les ponemos grabaciones para que no se olviden de Dios, para que estén recibiendo alimento de Dios, para que tengan un Cristo vivo. Andaba en misiones esta semana y me encantó como dijo una persona. Dijo: pues mi rutina diaria es la siguiente, dijo ella, porque estábamos hablando de la oración. Y dice la señora: yo me levanto temprano a preparar a los niños para ir a la escuela, los preparo, todo lo que tengo que hacer, me los llevo a la escuela, y en el camino a la escuela, y la que estaba diciendo eso es de aquí de la iglesia, pero estábamos oyéndolo allá con la gente de esta misión. Les dije: pongan atención. Me los llevo y en el camino vamos escuchando canciones de Dios. ¿Escucharon esa grabación ustedes en YouTube? ¿No lo oyeron? Bueno. Y lo estaba comentando con estas personas. Fíjense bien lo que pueden hacer. Llevan los niños. Te vas pensando en Dios porque llevas a los niños con una canción de Dios en el carro y los pones a cantar y los niños se la aprenden y la van cantando. Llegan a la escuela, los deja y dice: de regreso me vengo escuchando la grabación que subieron Misioneros del Amor de Dios ese día. Casi todos los días le subimos una grabación a las 12 de la noche, ya está ahí, para que a la hora que te levantes ya la puedas escuchar.
entre 5 y 10 minutos. ¿Te escuchas? Estás pensando en Jesús. Dice, llego a la casa y me pongo a hacer otro rato de oración antes de empezar a trabajar, antes del trabajo de la casa. Estás con un Cristo despierto. Van a venir tormentas, pero si Jesús está ahí contigo, no te va a pasar nada. Lo primero es que vas a salir adelante de la tormenta con Jesús. ¿Quiénes de ustedes en el último año han pasado por alguna tormenta? De hace un año para acá. ¿A quién le ha tocado en su familia, en su casa, una tormenta así media fea, un problema, una situación? O una tristeza grande. ¿A quién le ha pasado? Levanten manos. ¿A varios? Ok. A varios nos ha pasado. Dime una cosa. Si estabas con Jesús, ¿te ayudó Él a salir adelante, a superarla, sí o no? ¿Ven lo que hace Dios? Te ayuda y te saca adelante. Te dice, aquí estoy contigo. No te preocupes, mi hija, mi hijo, aquí estoy contigo. Va a pasar esto. Esto va a pasar, no dura para siempre. Es parte del camino. Pero no me dejes. No me abandones. A mí me da mucha tristeza la gente que quizá vaya en otras barcas de la vida y no lleva ni siquiera a Jesús, ni dormido lo lleva. Es la gente que ya de plano ni quiere saber nada de Dios, porque están concentrados en las cosas del mundo. Los puros proyectos y cosas del mundo, no quieren saber nada de Dios. Y me topo con gente así. Esta semana en las misiones que les digo que estaba haciendo, un joven me decía, no, pues, yo vivo mi vida como a mí me gusta vivirla. Yo creo en las cosas que yo quiero creer. Para mí que Dios y que religión, eso no cuenta. Yo marco cómo tienen que ser las cosas. Así me enseñan las redes sociales, así me enseña la sociedad moderna, el liberalismo, que aquí, no me dijo con esas palabras, pero es lo que me estaba diciendo, que aquí mi Dios soy yo. No hay Dios, yo soy Dios. Yo decido lo que voy a hacer. Todo lo demás son reglas e inventos humanos. Hasta un Dios, hasta la religión, son reglas e inventos humanos. Por lo tanto, yo decido. Tuvimos una larga conversación, muy interesante, y le dije, tristemente, nos guste o no nos guste, hay un creador, y hay unas reglas que él puso, y hay unas leyes que existen. Y no porque tú no crees en una ley, se va a dejar de aplicar a ti. Si tú me sales con que yo no creo, porque hay leyes físicas, hay leyes divinas y hay leyes de hombres, son 3 tipos de leyes. Un día les doy una clase sobre eso, en un viernes. Las 3 tipos de leyes que hay en la vida. Las leyes de Dios, las leyes de los hombres que hemos hecho los hombres, muchas veces con buena intención, muchas de ellas son buenas, claro que sí. Y las leyes de la naturaleza que Dios creó. Una de las leyes de la naturaleza es la ley de la gravedad, que todos los objetos tienen que caer hacia la tierra. Te guste o no te guste, creas o no creas, esa ley ahí está. ¿Qué pasa con un tontito que dice, yo no creo en la ley de la gravedad? Yo voy a caminar en este barranco, voy a seguir caminando hacia el barranco y yo no me voy a caer al barranco, al precipicio, porque yo no creo en la ley de la gravedad. ¿Qué le pasa a ese tontito si sigue caminando para allá? ¿Su creencia, su no creencia lo va a salvar? No. Creas o no creas, te vas a dar en la torre porque esa ley no le puedes quitar. Igual las leyes de Dios. Igual a veces también las leyes de los hombres. Si hay un semáforo ahí que está en rojo, te dice esa ley que los hombres inventaron. Por una razón se inventó esa ley. Tú no puedes cruzar ese semáforo en rojo. ¿Qué pasa si no respetas la ley? Va a haber consecuencias. Consecuencias y a veces graves. Las leyes son para respetarse, te guste o no te guste, cuando son buenas. Las leyes de los hombres a veces son injustas. Hay gobiernos tiranos, hay gobiernos abusadores, pero es otro tema, no vamos a hablar de eso. Estoy hablando de las buenas leyes de Dios, las leyes de la naturaleza que Dios creó. Tenemos que respetarlas, mis hermanos, nos guste o no nos guste. Y una de ellas no es ley, pero es una invitación. Yo estoy aquí para ustedes, dice Jesús. El que esté conmigo vivirá. Conmigo pueden dar mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Lean Juan 15. Sin mí no pueden hacer nada. Ah, pero yo no creo, dice alguien. Pues no creas, el que te va a hundir eres tú. El que se va a ir al precipicio eres tú. Pero la oferta ahí está. Conmigo pueden salir adelante, pasar cualquier tormenta. Sin mí no pueden hacer nada. Mis hermanos,
Yo lo he probado en mi vida 1000 veces. Veces en que he querido actuar inconscientemente, porque no lo hago voluntariamente. Pero hay veces que he querido yo actuar y tomar decisiones por mi cuenta, sin consultar a Dios, sin preguntarle, desde que era un adolescente. A veces yo quería tomar decisiones y actuar porque yo así quería que fuera la cosa, porque yo así me gustaba y así lo decidía. Me di tantos golpes tan fuertes. Y Dios me hubiera liberado si yo le hubiera dicho: Señor, ¿está correcto que haga esto? ¿Quieres tú que lo haga? No quiero que te me duermas, Señor. Mantente despiertito conmigo en la barca de mi vida, en la barca de mi iglesia. Mantente conmigo. Yo quiero estar contigo también. ¿Está correcto que haga esto? Él me hubiera dicho muchas veces: no, no está correcto. No lo hubiera hecho y no me hubiera caído como me caí fuertemente. Cuando obedeces a Jesús, Él quiere sacarte adelante de todas las tormentas y te va a sacar. Nunca dudes de su poder. Por eso les digo, oren, lean libros de vida espiritual, escuchen cursos y enseñanzas buenas para que tú vayas conociendo más a Dios y sepas el poder que tiene y lo aceptes, y Jesús esté siempre despierto en tu barca. Eso no significa que no va a haber tormentas, sí va a haber tormentas, pero con Jesús al lado, Él tomándote de la mano, aunque te dé miedo un poco, tú confías en Él. Y mientras más lo vas conociendo y más confías en Él, menos miedo te va dando. Hasta el momento que digas: con Él lo puedo todo, no me pasará nada. Una invitación de hoy, mis hermanos. ¿Está Jesús en la barca de tu vida despierto? ¿Oras todos los días? ¿No fallas a misa los domingos? ¿Estás tratando de caminar con Él a hacer su voluntad? ¿Está despierto en tu barca? Ya lo hiciste. No tienes que tener miedo. Sí te van a llegar miedos, a todos nos llegan, pero lo vas a ir superando con Él y van a ser pequeñitos los miedos, porque sabes que Dios siempre ha estado contigo.